¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Enrolados, un capítulo más aquí, vacancísimo, con otro invitado tripeado como siempre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Enrolados. Acá, un gusto estar acá con mi compañero Carlos, que dice pues mi bro. Saludos a todos. Un invitado de lujo con nosotros. Seguimos con la ronda de invitados. Está con nosotros Miguel. ¿Qué tal? Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido, Miguel. Muchas bienvenido. Gracias. Lo máximo. ¿Cómo te sientes? ¿Te Doctor. gusta la tienda? Sí, me encanta poder compartir con ustedes. Creo que hemos tenido como un par de conversaciones por ahí bastante informales. Y este es el momento como para trabajar un poco, poner en orden ideas, ¿no? Para Así es. Estamos contentos porque Miguel, bueno, Cookie, por favor, termina de presentarlo para yo poder... Sí, justamente estaba a punto de decir que mis anotaciones se quedaron en el teléfono. Por suerte no es en vivo. Ahora sí, el corte, sí. Bueno, sí, voy a continuar de presentar a nuestro invitado. Tenemos con nosotros en el podcast a Miguel de la Rosa. Él es psicólogo clínico, es psicoanalista de corte lacaniano, es docente universitario, ha dado cátedras como adolescencia, personalidad, psicopatías, es un ex coordinador del Observatorio de Toxicomanías en Guayaquil y ha sido participante en diversos foros sobre el amor, la adolescencia y la clínica. Bienvenido, Miguel. Maestro, ¿cómo lo saludo, hermano? Magíster. No, Miguel nomás. Miguel, nada de títulos. Nada de títulos. Miguel, un gusto, hermano, que Doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque a pesar de todo, el darnos el tiempo, el darte el tiempo de acompañarnos es increíble. No es fácil conseguir a alguien que nos quiera compartir lo que hoy nos vas a compartir. Sé que este programa va a estar increíble, va a ser una conversación chévere y que va a seguir alimentando pues no a la people. Así que gracias a la producción por esa gestión. Qué bien, Como producción. siempre que se pasa, gracias, producción. Lo Qué máximo. bestia. Él le ha gestionado aquí un iPad a nuestro invitado. Sí. Seguimos creciendo, gracias por ese apoyo. Gracias por esos likes, por suscribirse. Así. Son likes, cada like nos da 100 latas. Pero bueno, Muchacho, hemos traído a Miguel a este episodio porque queremos aprovechar el expertise que él tiene en temas de psicoanálisis, psicología y en general en la tradición de lo que se llama toxicomanías, que digamos creo que coloquialmente se le dice adicciones a las toxicomanías, ¿no? Entonces es algo en el que el cannabis ha sido bastante sumergido de cierta manera. Entonces queremos hablar 3 cuestiones principales contigo. Vamos a empezar con la primera, que es este mito, ¿no? Que hay alrededor de que los consumidores son como enfermos, ¿no? Todo consumidor es un enfermo, es un adicto, es un desadaptado social, de cierta manera, ¿no? Hay este mito que se ha creado, este discurso. Queremos hablar como de manera psicológica de dónde parte este discurso, por qué tiene sentido, porque es válido todavía. ¿No? Excelente conversación, hágale. Sí, es un tema bastante profundo y que sigue siendo actual y que todavía es un discurso que se sigue promoviendo, digamos, en ciertas corrientes, en ciertos profesionales, y que, bueno, me parece que tiene que también... Perdón, pero esto se extiende mucho inclusive en lo municipal y en lo estatal, ¿no? Justamente iba como a ese punto. Bacán, o sea, hay eso. unas cuestiones políticas Mi tío ve el futuro que se promuevan este tipo de discursos. Y digamos, hay que ir como bastante al pasado, la verdad. Claro. Y ubicarnos un poco en la idea de cómo nace el estudio de las psicopatologías, que era un poco lo que conversábamos informalmente, ¿no? Y el estudio de las psicopatologías nace justo con la cuestión de la locura, ¿ya? Toda manifestación bizarra, extraña, por fuera de la norma, era considerado como una enfermedad del alma. Ok. ¿Ya? Era como la forma de la época Así se les de decía decir como locura. Sí, previo Enfermedad previo al siglo XIX. Era una enfermedad del alma, había que extraer la piedra de la locura, había que... La piedra de la locura. Así es, y Era un por eso peso, se inventa ¿no? la trepanación, por ejemplo, ¿no? Para hacer un orificio en la cabeza y extraer la lobotomía. La ¿no? lobotomía y todo eso. Una serie de dietas que se hacían en base a ciertos Interesante, minerales ¿verdad? para regular los humores. Wow. ¿Ya? Y en donde, ¿saben qué? Es curioso, ahorita que topamos el tema de la trepanación. Ustedes saben que se debía embriagar a la persona, porque no está todavía desarrollado el tema de la anestesia. Se debía embriagar a la persona o que consuma algún estupefaciente que la mantenga, pues, por fuera un poco de sí. Opio de ley. De ley. Probablemente era ajá. opio, sí, probablemente era opio, para luego realizar esta brutal, digamos, intervención y en teoría curarle la locura. ¿No? Una cuestión que no curaba nada. Me parece una locura. O sea. Era una locura, pero era ¿Quién era más loco ahí? Espérate doctor o el que paciente? quienes lo hacían eran los barberos. La cura me parece barberos. locura. No eran médicos.
barberos. ¿Barberos? Eran los barberos. ¿Por qué? Digamos, eran los que estaban especializados, entre comillas, o validados socialmente para que lo hagan. El tipo que te corta el pelo, te rebaja la barba, te hace una Sí, lobotomía. que me la piedra y- Una reparación, listo, ya está. Bueno, la cuestión va evolucionando, se va creyendo que la locura De alguna está, forma todavía es así raro, pero diferente, ¿no? Y es raro porque, a ver, lo raro, y que creo que nos estamos saltando un poco, pero no importa. Lo raro es que se sigue creyendo que el consumo de ciertas sustancias produce una psicosis. Claro. ¿Ya? Es un término que por ahí... Que produce una locura, digamos. sí, es una locura, ¿no? El término, digamos, puntual, conceptual, es el de la psicosis y, digamos, Claro. criollamente Claro. le decimos la locura, ¿no? Hay muchos especialistas, doctores, que justamente... Oye, aguante la producción, las bielas, ¿qué tiro? Se cayó, se cayó la botella de Sunny. No se me tomen las bielas. Hay ciertos especialistas, médicos, ¿no? Que han incluso hablado en la asamblea en temas de cannabis, ¿no? Que es una sustancia, que ni siquiera es una sustancia, es una planta, diciendo que justamente el consumo genera psicosis, genera locura, genera esquizofrenia incluso. Entonces, digamos, vemos que todavía se sigue Localmente teniendo como también los tenemos. Ajá. este pensamiento. Aquí en la ciudad tenemos una doctora que se encarga de promulgar ese tipo de mensajes. Sí, es doloroso, digamos, que todavía hayan profesionales que tengan esta concepción. Mira, la verdad es que la creencia de que el consumo genera estados maníacos, ¿ya? El consumo como tal del cannabis genera estados maníacos es una cosa que nace en Estados Unidos. ¿Ya? Si no me equivoco es por ahí por los años 70, 80, en donde desgraciadamente hubieron algunos crímenes pasionales en donde justo se comprobó que previo al crimen la persona había consumido cannabis. Okay. Una digamos, cuestión contingente completamente. Claro. Y a partir de esto, ¿ustedes saben qué pasó? Se empezaron a desarrollar una serie de investigaciones parcializadas con las variables completamente manipuladas para determinar que el consumo de cannabis generaba actos delictivos. Es lo que hablábamos un poco en episodios Actos anteriores. delictivos que generaba supuestamente ¿Y esto en ser dónde? adictos a la pornografía, generaba actos demoníacos, Compórtate, hermano. etcétera. Fúmate ¿no? un porro y convoca a Satán, mi ver. Tal cual, o sea, tal cual, digamos. Entonces, investigaciones parcializadas que recién me parece que hace muy pocos años Pero, podemos como ¿de tener algo. ¿Qué un poco país más. hacía estas investigaciones? Estados Unidos. Ah, ya. Claro, Toda la Unidos. problemática Estados ahí. Unidos que Era para resaltar nomás. Es lo que hablábamos Bueno, dale. en episodios anteriores de cómo verdaderamente hay y hubieron y siguen habiendo informes que hablan a favor del cannabis y que son ignorados completamente Claro, obvio. por todas las Es más, fuerzas parte de la historia regulatorias. los tiene ahí, Ajá. ¿no? Como regresando un poco al punto, ¿no? No todo consumidor es un adicto. Ni un Ya, enfermo. Ni un enfermo, ni un loco, ¿no? Digamos, hay una orientación que para mí ha sido fundamental y que es una orientación psicoanalítica que tú lo conoces, por ejemplo, a Luis Darío, has quizás leído alguna de las cosas. Salomé, claro. Salamone. Salamone. ¿no? Hay una orientación que él trae en uno de sus textos, es que la verdad nosotros del psicoanálisis no hacemos una clasificación de los sujetos, es decir, una generalización de los sujetos. ¿A qué me refiero? No todo consumidor es igual, así como no todo autista es igual, no todo psicótico es igual, etc. Entonces Claro. nosotros no hacemos una categoría de las personas que Porque, consumen. digamos, de cierta manera se reconoce que cada caso es particular, o sea, es único. Que cada ajá. caso es particular y que la relación que esa persona tiene con sus ideales, sus deseos y con lo que consume es distinto, porque está atravesado por su historia, ¿no? Digamos, entonces, lo que ha venido haciendo ciertas corrientes, lo que ha venido haciendo la psiquiatría, apoyada por cuestiones legislativas y etcétera, es determinar que, en definitiva, el efecto que genera el consumo de cierta sustancia o planta es tal. Es determinado. Si uno va a los manuales que están de la psiquiatría o los manuales médicos Del que municipio, hablan- del estado incluso. que hablan justamente de la clasificación de los trastornos, uno va a decir, el consumo de esto produce tal cosa, la intoxicación produce tal cosa. No. Y establecer los tiempos, establecer la gravedad, etc. Y no siempre es así en todos los casos. Claro. Es decir, una persona que consume no es un adicto, una persona que consume no tiene necesariamente un trastorno.
Ni le desencadena una psicosis tampoco. Ni le desencadena una psicosis, ¿Y cómo etcétera. esta temática, cómo abordan los profesionales cuando tienen un paciente que, por ejemplo, lo muy común que un padre preocupado lleva al adolescente a un médico, ¿no? Para que le solucione cure su problema de drogas, ¿no? Ajá, porque está consumiendo algo. Porque es un enfermo. Porque es un enfermo. Claro, Bueno, ¿cómo aborda inclusive con los dos? Con el padre y con el paciente, ¿no? A mí me parece que la manera más simplista que lo hace, y lo digo simplista realmente en una versión para mí un poco ética, ya, un poco reduccionista, es que se va a ligar por lo que diga el manual, ¿no? Que está orientado por cuestiones políticas, moralistas y farmacéuticos, ¿no? Se debe a eso. Yo realmente quizás ¿qué podría hacer? Es bueno preguntar si sabe lo que consume y digamos si sabe qué función tiene eso para su hijo. ¿Por qué ha llegado en este momento quizás tan tempranamente a esa situación? Es que Pero eso no va a determinar el fracaso de ese sujeto esa persona, en la vida. Claro. ¿No? Y mira que lo conversabas como un poco, me parece como previo a iniciar la grabación. Los adolescentes de ahorita no son los mismos que fuimos nosotros, que fueron nuestros padres, etc. Los ideales que están en la época no son los mismos. Y yo lo que he notado es que en la actualidad los adolescentes se aburren muy rápido de las cosas. Sí, es verdad. Realmente rápido. Pasan de una cosa a otra y a otra y a otra. ¿No? Se sube un post, tiene likes, se va a otra cosa. Sube el TikTok, claro. Otro like, ven una serie, luego que viene, ¿qué más? Claro. Hay una cuestión que también es muy de la época que empuja al aburrimiento. Y yo he tenido algunos pacientes adolescentes que de repente han consumido con mucha culpabilidad, etcétera, y que me dicen, pero yo no me veo como un adicto, yo no necesito esto, no me gusta tanto, va en ciertos momentos como curiosidad, por así decirlo. Una curiosidad, ajá, una relajación, ¿no? Que en este momento cuando estoy diciendo estas cosas, no estoy intentando quitarle responsabilidad a que el sujeto igual lo hizo. Claro. ¿No? Para algunos fue una transgresión, de repente, ¿no? Para algunos fue un llamado de atención, algo le faltaba, algo necesitaba. Para otros no se marcó como nada significativo. Eso fue una experiencia. Ya. Fue una experiencia de la cual no extrajo nada. Justo que lo mencionas, por lo general la gente que toca estos temas no habla de que justamente el consumo de una sustancia responde a una función en el sujeto. O sea, el sujeto de cierta manera le atribuye algo a ese consumo. Nosotros, en la cultura del cannabis, ¿no? El cannabis de cierta manera tiene algunas funciones, ¿no? En nuestra rutina, de cierta manera marca ciertos momentos del día, marca ciertos estados de ánimo en el día. Claro. O sea, también está conectada a un ciclo, digamos, ¿no? Entonces, si hablamos en la función que tienen las sustancias o el consumo. Claro, yo por ejemplo ahorita no me voy a meter como en las funciones físicas que tengan, creo que ustedes lo hablan en otros capítulos y son mucho más expertos en el tema en ese sentido, pero... Ustedes que aprenden. Bueno, quizás, ¿no? De repente, si te dices, ha de ser... Yo te creo, si tú lo dices yo te creo. Pero la cosa es que finalmente ese consumo no representa lo mismo para todos, y eso es lo que a ratos en el discurso se intenta promulgar, ¿no? Si tú consumes, eres tal cosa, ¿no? Genera una identificación, genera una identidad, una generalización, claro. Una generalización, y la verdad es que no. Pero sí, por ejemplo, cuando para una persona su consumo le parece problemático... ¿Cómo que? Sí, a eso iba. Espera, cuando le parece problemático, ok, eso sí lo interrogamos. Sí vamos un poco más allá, ¿no? Desentrañar la función, ¿qué hace? ¿Qué lugar ocupa? Voy a decirlo así, en su inconsciente, ya, o sea, en su mente. ¿Qué lugar ocupa eso, no? Sea lo que sea, ¿no? Porque claro, también uno fácilmente... No se puede juzgar eso, por así decirlo. Exacto, y fácilmente dice, bueno, una adicción tiene que ver con una sustancia, pero no puede ser adicto hasta el agua. Claro. O sea, a la comida, al vacío, a la depresión. ¿Y lo clasifica solamente entre problemático y no problemático? ¿Como qué tipo de clasificación? Me parece que es una clasificación
sencilla, sí, por supuesto. Digamos que hay un punto en que... Pero igual sigue siendo general. ¿Tú crees que hay puede ser tipo general. de problemáticos así? No Y lo tan que pasa es que a mí me problemáticos? parece que hay tantas clasificaciones como seres humanos que quizás consuman. Claro, obvio. En ese punto. Claro. Ya, Mira, es que lo que pasa también aquí es otra cosa. Es lo que seguimos hablando, que cada persona y cada tipo de persona es diferente, ¿no? Sí, Y sí, tiene sí. una relación Aquí diferente lo que con pasa es otras otra personas. cosa. Es que, digamos, los estados solamente pueden manejar las cosas cuando las generalizan. Ya, cuando crean una categoría. ¿Sí? Cuando crean, digamos, una clasificación. Si el Estado se pone a ver el uno por uno, no Claro. trabaja nunca. Claro. Ya, a ver. Entonces, en ese sentido, la generalización es un mecanismo que han encontrado, digamos, los estados para poder regular algo, digamos, vamos a decir regular algo entre comillas, porque finalmente el intento de regulación quizás tiene otros efectos colaterales en ese sentido. Claro, pero, digamos, parte de esa función también la debería cubrir la educación, ¿no? O sea, como no debería ser todo quizás una regulación individualizada, sino quizás una educación más amplia, menos estigmatizante, menos moralista, Más quizás. profesional, tal vez, ¿no? Podría Sí, ser un como poco- tú crees que sea. Un poco más profesional. En, Es en que lo local, hablemos de la educación local, ver, como profesional, ¿cómo la ves? Y cómo a mí me mejoramos? parece que, y lo he dicho porque he dado como algunos talleres también de alcohol y drogas, digamos, en los colegios. Y yo lo que dije es una cosa que para mí era muy clara. Yo no vengo como a trabajar desde el lado de causar un impacto y que eso de repente se quede en la conciencia y se asuste la gente por consumir esto, etc. Yo lo que apuntaba es a la responsabilidad. O sea, no entrarle al miedo. No. Tenle miedo. O Si sea, le no- tienes miedo es una cosa quizás particular de tu historia. No, pero que no va a venir Claro. desde mi cuestión Claro. profesional. No es a lo que tú motivas. No es a lo que Exacto. voy a motivar, Claro. muchos quizás lo harán, se ostentarán y dirán su opinión de por qué lo hacen. Pero a mí lo que me parece es que va hacia el lado de la responsabilidad. Tú consumes, bueno, a tal edad o a tal momento o con tal persona, ok, Tanta frecuencia, tanta claro. frecuencia, etcétera. Bueno, pero tú tienes que saber por qué lo haces, o para qué lo haces, o en qué momento Claro. lo haces. No tienes que saber que quizás un estado de repente te chantas demasiado, estás muy activo y quizás se te va un poco la mano, pero igual fuiste tú el que lo hizo. Hay que hacerse O sea, no es la responsable, sustancia, ser, claro. ser consciente de... La sustancia quizás potencializó ciertos pensamientos, la sustancia quizás potencializó que uno realice ciertos actos, etcétera, pero igual fuiste tú, no fue la planta ni El cogollo no cayó a tu ni pipa. la y- vida, No. ni el puro. Mire, esto es algo que también hay que tenerlo como en cuenta. El consumo no va a crear nada que ya no esté en un sujeto. ¿Sí? Es El decir, una consumo podría incluso demostrar algo en el sujeto. a ver, es que esto es algo que cuando trabajaba con algunas personas en estos grupos, decían, es que el consumo lo va a volver agresivo, es que el consumo lo va a volver depresivo. ¡No! Ya la persona probablemente era agresiva, ya la persona probablemente era un poco depresiva, ya la persona Claro, quizás estaba un claro. poco ansiosa, y etcétera, podemos seguir nombrando cosas. El consumo quizás lo que hizo en algunos momentos es o taponar eso o potencializarlo, pero eso exacto. ya es de la persona. O sea, no es algo que Claro. lo crea la sustancia. Y mira, sí. no. En no lo cualquiera crea. de los tipos. ¿me O lo entiendes? inhibe o lo potencializa. Hablando en general. En ¿no? general. Claro, ajá. No va a Perfecto. crear algo que no esté ya ahí dentro en la historia del sujeto. Entonces Claro. allí es cuando, como tú traías hace un momento, quizás la cuestión, podríamos decir, bueno, quizás en ese momento que potencializa algo, que exterioriza algo que va a ser problemático, el consumo puede ser problemático y puede convertirse en un síntoma a trabajar de manera en el análisis, por ejemplo, ¿no? Claro, interesante ahí. Esa es mi postura un poco. Se sintió eso como un cierre, no sé. No. ¿Tienes alguna pregunta? No, está bien, perfecto. Carlos. Perfecto, no, perfecto. Bueno, pero Interesante. espero haber traído como una perspectiva un poco más. Pero que cierre de Amplia, que ya ¿no? se acabó esto. No No, sé. te pregunto, o sea, porque No, se sintió así como bien. En absoluto. El tema del uso en los jóvenes, que es mucho, y que hay que decirlo, pues, ¿no? El consumo en tempranas edades existe y es una problemática, porque no hablamos de cannabis, sino hablamos de sustancias que son muchísimo más tóxicas, que tienen a los pelados literalmente jodidos. No, y hay algo muy común y muy Perdón. accesible hoy en día que se consume entre adolescentes, que es la nicotina, por ejemplo, en los vapes,
es algo Sí. que hay mucho de esta generación. Hay muchísimo esta generación. Se consume es verdad. un montón. Y no se habla de eso en absoluto. Y es muy común, o sea, es muy... Está nadie tan habla. normalizado que nadie de cierta manera hace nada al respecto y hay grandes cantidades de nicotina entrando en adolescentes. Claro. Pero bueno, en todo caso, iba a consultarte, ya me olvidé de qué estamos hablando. Un ¿Cómo, poco el consumo también en los adolescentes, digamos. cómo quizás abordar esto? Claro, o sea, cómo abordar el ¿O tú tema de crees los que sea adolescentes. un tema de estas generaciones, ¿no? O sea, claro, el tema de la edad en el tiempo, en cuanto a las leyes, en cuanto a las edades límites, en cuanto al consumo temprano. Creo que allí la cuestión es interrogarnos como ese momento que ese adolescente, digamos, empieza a tener un consumo, digamos, continuo. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Qué llena o qué vacía o qué lugar tiene en su vida? Quizás es un poco redundante en el tema. Hay un discurso ahí que habla mucho de que el consumo temprano va a complicar tu desarrollo, va a hacer que seas literalmente, o sea, es muy cerrado, dice que vas a fracasar, o sea, vinculado al cannabis hay el síndrome amotivacional del que se habla mucho, que es como, es de cierta forma el cannabis te desmotiva, te hace tener o te hace perder las ganas de tener un objetivo en la vida. Ajá. Y eso se generaliza mucho. Se generaliza mucho y me parece que es muy fácil siempre, digamos, echarle la culpa a la planta o a la sustancia, ¿no? Que, digamos, intentar ubicar qué ocurre en el entorno de ese sujeto que de repente ya estaba desmotivado. ¿No? Ya estaba desmotivado, ya estaba preocupado, ya estaba desorientado. Miren, la adolescencia es una época jodida. Realmente. Sí, claro, obvio. Es una época jodida en donde lo hemos vivido. Lo hemos vivido y no creo que es una etapa que uno quiere volver a vivir, ¿no? Y cada generación es diferente. Sí, tiene cada sus generación es particularidades. diferente y cada generación, digamos, trae nuevos retos para los adultos de la época, ¿no? Y comparativas y bueno. Entonces, en ese sentido, hay una cosa que tener en cuenta. Un adolescente, cuando llega a la pubertad, es decir, cuando le explota la bomba de la sexualidad. Las hormonas. Ahí está. Las hormonas. Wow. Está, digamos, encerrado en un cuerpo. Que siente un montón de cosas con las cuales no sabe qué hacer. Está listo biológicamente para cosas, pero legalmente no. Psicológicamente tampoco lo está, porque está que se pregunta cosas por su identidad, si es aceptado, si es amado, si tiene un grupo, etc. Y saben que ciertos consumos vienen como a marcar dos cosas. Por un lado, pueden ser un ritual para ingresar a la vida adulta. Como tomarte tu primera chela. Como tomarte tu primera Claro, chela. como un paso a Un cigarrillo. bautizo. Claro. Es un ritual que marca un punto de quiebre con la infancia, ¿ya? Y por otro lado, es un modo de quizás en algunos momentos también tener un grupo. ¿Y hay algo que particular o es porque cada sustancia tú crees que tiene diferentes tipos de usuarios? ¿O cada sustancia tiene su particularidad? Me parece... No. Creo que eso caería un poco como en el prejuicio, ¿Sí? Carlos. Sí, yo creo que quizá es un poco lo que está a la mano. Claro. Es un poco lo que está a la mano y igual el sujeto elige hacerlo, elige no hacerlo, es responsable en hacerlo, No importa la es sustancia. responsable de lo que hizo mientras estuvo bajo los efectos. Eso no se lo puede quitar, digamos. Esa es una orientación psicoanalítica en ese punto. Yo lo que sí podría decir es que me parece que si un consumo empieza muy temprano, eso no va a garantizar que la persona vaya a ser un fracasado, que es una idea que por ahí algo. Claro. Y yo lo digo también porque en algún momento, cuando recién empieza la educación para todos, a inicios del siglo XX... Pero sí se debería conversar esto con... Espera, sí, por supuesto. Ya se determinaba que alguien medio fallado no tenía una habilidad y se decía este es un retrasado Claro, y entonces sí. no va a aportar a la sociedad y no tiene por qué seguir teniendo la educación. ¿Por qué no? También en algún momento quizás se pensó que si una persona consumía, entonces era un fracasado. Eso no es así. Son estigmas que aún se tiene por los Todavía, modelos de, o sea, de sociedad, claro. a mí- Qué tan productivo eres, mide también qué tan exitoso eres. O sea,
hay ciertos hitos en la sociedad que te marcan como exitoso, fracasado. Y tal vez eso te puede desencadenar en el comportamiento, este comentario desencadena en el comportamiento de ciertos adolescentes, o sea, porque se riega mucho el discurso de que tiene que ser un vago, literalmente muchos adolescentes se apegan a ese discurso y Se lo identifican, replican, sí. se identifican. Mira que yo he conocido gente que han sido los mejores alumnos y que han consumido Claro, y... me identifico. Está muy bien, si se identifica. Trabájelo también. y que... Le pasa el número aquí de mi Y que tía. se pegan la buena borrachera Claro. y que están... ¿No? O sea, no. Llegó para cumplir una función. En algunos esa función sigue a lo largo de la vida, muta, en otros cumplió su ciclo y realmente se deja Claro. ese consumo de lo que sea, ¿no? Se llegó a unas respuestas, a veces ese consumo sirve, que es un poco complicado lo que voy a decir, sirve como para transitar un camino con algunos otros pares de la misma edad y ver qué onda, qué va armando a nivel de Claro. la identificación y a nivel de los ideales. Y de tu identidad al final también, ¿no? Es lo que te ayuda Sí. a transitar de cierta forma. Sí, ese- no es que es una recomendación, es Claro. algo que uno puede leer que pasa. De repente tiene su grupo con el que va a reunirse, a Y estas beber, cosas a reunirse vienen- a consumir, etcétera. Y en esos momentos, ¿saben que yo me he dado cuenta que en los adolescentes cuando hacen esto empiezan a hablar a veces de sus problemas? Claro, o sea, Tiene una función terapéutica en de el alguna forma fondo. estas experiencias marcan... Si es que se lo aplica de Que esa igual lo manera, hacen con claro. sus pares, ¿no? Que igual tampoco Claro. tienen experiencia, digamos, están ahí en lo que pueden. No es algo así, digamos, positivo, pero es algo que se No, se es da. algo que tiene una función, ¿no? Claro. No es ni positivo ni negativo porque nos vamos al Y tal vez, discurso y tal vez estatal. el uso de la sustancia con el paciente, como hacer un nexo ahí, o sea, o permitirle, no que el doctor lo haga, sino que el paciente durante su terapia como una forma de que se explaye un poco más en su problemática, se sienta más cómodo Bueno, mira, bajo eso que No lo es- complementa, ¿no? Que estamos claro, hablando. no es algo que desde mi lugar va a ser una de mis intervenciones. Pero si un paciente llega y me dice que consume y que tiene X función y que lo hace por tal cosa y que le permite pensar y él sigue enganchado con el trabajo analítico, bueno. Además, en algunas ocasiones, quizás estas personas que vieron el consumo como algo problemático y llegan al análisis y desentrañan eso que, digamos, el consumo, la sustancia tenía así como taponado, van perdiéndole un poquito de goce al consumo, ¿no? Es algo que hacen un poco más separado, quizás, o entienden que quizás es algo lúdico, bueno, y ya está. Yo he tenido algunos pacientes que, bueno, llegan como muy culpabilizados por consumir, etcétera. Y cuando desentrañan eso que venía a ocupar un lugar problemático para ellos, la relación con el consumo cambia radicalmente. Y cuando descubres que un paciente no tiene un consumo problemático ni nada que preocuparse porque llegan mucho por tema de sus padres, ¿cómo abordas esto con la familia? ¿Cómo explicas esto? O sea... En este punto, a mí me parece que sí voy a ser un poquito político, digamos, en el asunto. Sí, Si tú eres claro, menor lo de que edad, te si venga, tú eres menor meta. de edad, te debes a tus padres finalmente y a las reglas que ellos establezcan. Yo puedo trabajar, digamos, que ellos comprendan quizás las funciones y que va a haber una elección cuando ellos sean mayores de edad. Claro. Hay una elección que tiene que ver con cierta libertad y responsabilidad. Por lo tanto, juicioso. Bueno, es lo que podría decir. No es una manera de penalizarlo ni tampoco Sí, no. legalizarlo. Es una manera de Dice, vos eres responsable de ponerlo eso. en juego. pórtese Vos bien. eres responsable de eso. Si quieren andar a eso, pónganse pilas. Bueno. No, yo creo que no podemos cerrarla aquí. Esta No, esta todavía conversación no. se ha... Todavía no. Nunca te quieres ir, loco. No. Ya, pues, loco. Hasta qué hora. Preguntemos Trabaja en algo- Nos cobran por hora, loco. Preguntemos algo más. Pero trabajan en análisis. Algo que quizás se venga en unos meses, un trabajito ahí, no puedo lanzar Uy. fecha. Spoiler, spoiler, spoiler. Comenzaste. Quizás con un La colega. pepa, la pepa. Con un colega. Es que La primicia aquí, en Enrolados. estabas hablando de Madonna. Él hace muchos seminarios, bueno, Luis Darío hace muchos seminarios sobre artistas y su relación con las drogas. Y llegamos a un puntico de que Madonna dijo que ella jamás se enganchó con nada.
Jamás. Uno podría creer que una de las más ¿Y seguro famosas que íconos se no las se pegó enganchó todas? con nada. Que ella probó, sí, algunas cosas. Y con lo Claro, único que obvio. le gustó fue la Imagínate. morfina una vez que tuvo... Ay... no recuerdo si fue por un parto, no recuerdo si fue por un accidente. Fue lo único que ella puede decir. Por ahí tuvo una buena relación, pero que ella no volvería a hacerlo porque le encanta su carrera. Ya, ok. Ella le Puta, encanta claro. su carrera, le gusta todo este tema de saberse un ícono, de vender sexualidad, y que ella para la relación con ninguna sustancia es tan buena como la de su Claro, carrera. Claro, obvio. Limpiado, ¿no? Mira Esa lo importante. función ya está cumplida, por así Bacanísimo. decirlo. Ya está por otro lado. Claro. O sea, su inconsciente la amarró con otra cosa. Es como Francisco con la weed. Puede ser, si tú dices a Oye, eso. oye. Pero bueno, no, súper interesante. Muchísimas gracias, loco. Bacán estar aquí. Estas Bueno. conversaciones son súper extensas y cada conversación es como para darle de más. Claro que Aunque sí. Y si quieren más conversaciones como esta, suscríbanse. A comenzar. Claro. Se sale. Hay que suscribirse. Suscríbanse, Sí, síganos, pero denle pleno. like, comenten. Hay que meterle Suscríbanse, Otro compartan iPad. esos videos. O sea, y gracias a la producción ya tenemos un iPad. A ver si conseguimos un par más. Así conseguimos unas cámaras ahí. Un aire, por Un favor. aire. Producción, gestionanos un aire, que estamos... no rinde ese ventilador, producción. Pero bueno, Excelente, queremos gracias. agradecer a Miguel por haber Miguel, te pasaste hoy día, por habernos hermano. dado esta masterclass. Masterclass. No sé cómo, Luego se llega va a la llamar. facturita. Aunque cortito porque la producción dice, ya, pues loco, ya. Luego le llega la facturita, ¿eh? Ya quiere, Ya, no te preocupes, ahí hacemos Justo la a vaca. justo a tiempo. Hay mucho más Ajá. de conversar. Claro que sí. De Lo ley verán nos volveremos en a ver. siguientes episodios. Yes. Vamos a ver. Ya Hay si la muchísimas producción lo cosas que dijo, es analizar. así, Lu. Puede ser. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, Miguel. Gracias ahí al profe. La verdad es un personaje aquí en nuestro espacio. Qué increíble, bro. Seguimos creciendo ahí, trayendo buenos personajes acá a conversar temáticas importantes que deben de abordarse, como siempre decimos. Así que para eso estamos. Pilas. Nos Bueno. ponemos ahí. Sigan compartiendo ahí, suscríbanse. Ya saben, síganos ahí. Nos vidrios. Nos vemos en un siguiente Pilas, episodio. la Copa La Perla, ya saben. Se viene, prepárense. Viene un capítulo de La Perla, pilas. Gracias al profe. Hay que hacer un capítulo de La Perla.